Pues hola, mi nombre es Eduardo García Reyes del grupo de segundo de bachillerato y el día de hoy vengo a explicar y a presentar un diagrama de flujo que se llama promedio de números. Esto como parte de la materia de habilidades digitales impartida por el profesor Uciel Hernández Cuanalo y correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Entonces, bueno, vamos a pasar al diagrama de flujo en cuestión, que lo tengo en PCInt, aquí está. Como podemos ver, pues es este. Lo voy a explicar parte por parte. Comenzamos por lo primero, que es básicamente el inicio. En este caso, iniciamos declarando que el algoritmo se va a llamar promedios. Posterior a esto, ponemos este mensaje que dice bienvenido a este programa y le preguntamos al usuario cuántas calificaciones van a tomar en cuenta. Antes de seguir con lo que viene, voy a explicar por qué hacemos esta pregunta. Y es que básicamente este diagrama de flujo está diseñado para que el usuario introduzca una cantidad de... Bueno, en este algoritmo el usuario introduce cuántas calificaciones quiere promediar. Pueden ser 5, 10, 15, 20, 1 millón, 2 millones, las que él quiera. Y después de que especifica eso, básicamente lo que va a hacer el programa es que por cada calificación que se va a tomar en cuenta, te va a pedir el valor de esa calificación, la va a sumar y al final va a sacar el promedio. Entonces voy a explicar cómo hace todo esto. Pues bueno, una vez hace la pregunta que decía antes, que es la de cuántas calificaciones que vas a tomar en cuenta, pues le decimos al usuario que introduzca este dato y se le va a asignar a la variable n calificaciones. Una vez el usuario introduzca la cantidad de calificaciones a tomar en cuenta, que se va a guardar aquí, pues asignamos la variable contador y promedio que van a ser igual a cero. Esto va a ser únicamente cuando iniciamos el programa. Posteriormente estas variables van a aumentar su valor o decrementar. Y bueno, cerramos, digámosle, esta primera parte con esta línea divisoria que es meramente estética. Como podemos ver, cuando acaba esto nos topamos con este como bucle, esta cosa rara de acá, que bueno, ¿para qué sirve? Pues muy simple, básicamente esto es un bucle en el cual nosotros le decimos al programa que mientras contador, que inicia siendo cero, sea menor a n calificaciones, que bueno, va a ser determinada por el usuario, pues se va a hacer esto. En caso contrario, se acaba el algoritmo con este mensaje, que ahorita explico. Pero bueno, obviamente al inicio, contador va a ser menor a n calificaciones, a menos que se introduzca que pues sea cero o menos, etcétera. Pero bueno, si introduces un número mayor a uno, pues evidentemente contador va a ser menor a n calificaciones y por lo tanto se va a hacer esto. ¿Qué se va a hacer acá? Muy simple. Comenzamos con un comparador lógico, el cual implica que si contador, en el primero, es mayor o igual a uno, se va a ejecutar este mensaje que se ingrese otra calificación. Y bueno, le vamos a pedir al usuario que introduzca un valor, que en este caso se le va a asignar a la variable calif. En caso de que contador sea menor o igual a cero, se va a emitir este mensaje que se ingrese una calificación. Nótese que la única diferencia entre estos dos es que aquí dice una y aquí dice otra. Y bueno, volvemos a pedirle al usuario que introduzca un valor el cual se va a asignar en la variable calificación. Este proceso básicamente se hace para que no sea todo el tiempo ingresa otra calificación, etcétera, o ingresa una calificación. Con esto básicamente nos aseguramos de que al inicio el mensaje sea ingrese una calificación y posteriormente sea ingrese otra, para que tenga continuidad el programa y se vea bonito. Es meramente estético, al igual que las barras. Entonces una vez le pedimos al usuario que introduzca calificación y lo asignamos a esta variable, pues vamos a cambiar tanto la variable promedio como contador. En el caso de la variable promedio ocurre algo muy curioso y es que aquí le vamos a decir que promedio va a ser igual a promedio más calificación. ¿Qué ocurre acá? Muy simple. En el primer proceso, en la primera repetición, recordemos que promedio va a ser cero. Aquí lo que estamos haciendo es decirle al programa que promedio va a ser igual a cero, en este caso al inicio, más lo que introduzca el usuario, que pues puede ser un número entre cero y 1 millón, ¿no? Por ejemplo. Entonces supongamos que el usuario introduce 5. Pues en este caso promedio sería igual a cero porque inicia siendo cero más 5. Por lo tanto, al final de la primera repetición, el promedio va a ser igual a 5. ¿Y esto para qué nos sirve, dirás tú? Pues muy simple, si nosotros no hiciéramos esto de promedio más calificación y simplemente pusiéramos promedio igual a calificación,
pues cuando hiciéramos una repetición, si el usuario ingresa 5, en la primera pues sería, digámosle, correcto, ya que promedio quedaría igual a 5. Sin embargo, si nosotros hacemos el proceso 2 veces, simplemente lo que haría el programa es que si nosotros ya habíamos almacenado un valor como 5, en el siguiente se va a quitar y se va a asignar un nuevo valor, que puede ser 3 o 20 o lo que sea. Entonces es necesario decirle que sume lo que ya hay en esta variable más lo que ingrese el usuario. Y de este modo pues vamos incrementando el valor y no simplemente lo vamos cambiando. Y bueno, después de esto que acabo de explicar, asignamos contador igual a contador más 1. Se hace más o menos lo mismo, nada más que en este caso siempre se le va a sumar 1, ya que contador pues es, digámosle, como el fundamento del bucle. Y es que si nosotros no pusiéramos esto, este bucle sería infinito. Sin embargo, a nosotros poner pues esto, recordemos que una vez acaba este proceso, vuelve acá. Por lo tanto, cuando vuelva acá, contador va a ser pues un número mayor. Si nosotros ingresáramos que n calificaciones es igual a 5, cada que hiciéramos un proceso, contador se le sumaría 1. Por lo tanto, cuando contador llegara a 5 y regresara acá, el bucle detectaría que contador ya no es menor a n calificaciones y por lo tanto acabaría el bucle, que es lo que queremos. Como digo, si no pusiéramos esto, pues sería infinito. Entonces, bueno, una vez acaba el bucle, hacemos esto y es básicamente decir que promedio ahora va a ser igual a promedio, que básicamente va a ser la sumatoria de todas las calificaciones entre contador. También en lugar de contador podríamos utilizar n calificaciones, pero las dos valen. ¿Qué hacemos aquí? Pues básicamente hacer el promedio. Y es que recordemos que el promedio es la suma de varios números dividido entre la cantidad de estos. Entonces, bueno, aquí pues promedio ya cuando llega acá pues es la suma de todos los ciclos, de todas las calificaciones ingresadas, entre contador que pues es el número de repeticiones. Aunque como digo también podríamos poner n calificaciones, que es la cantidad de calificaciones, y también sería válido. Y al final se hace este mensaje que es el promedio es de y promedio. Es decir, que se enseña el promedio en pantalla y se acaba el algoritmo. Pues bueno, vamos a ver este diagrama de flujo, este programa en ejecución. Entonces, bueno, le voy a dar a ejecutar para que veamos que funciona. Y como vemos, inicia diciéndonos bienvenidos a este programa, cuántas calificaciones serán tomadas en cuenta. Yo voy a poner que 5. Nos pide la primera calificación. Como vemos, se pone una en lugar de otra. Yo le voy a poner que es 2. Ingrese otra calificación, 2, 2, 2, 2. Y cuando se cumplen las 5 calificaciones, pues nos pone el mensaje final que es el promedio es de 2, lo cual es correcto porque pues todos son 2, entonces el promedio tiene que ser eso. Detalles que podemos ver acá es que, como decía antes, pues al inicio se pone ingrese una en lugar de ingrese otra. Posterior al primer mensaje ya se comienza con el ingrese otra, ingrese otra, ingrese otra. También podemos ver las barras divisorias que pues como digo son estéticas para dividir la información. Y también como vemos pues el bucle se repite únicamente la cantidad de veces que nosotros hayamos especificado. Como aquí pusimos que fuera 5 veces, pues como vemos se hace 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora vamos a probar con 7 por ejemplo. 7 y vamos a ponerle 5, 4, 6, 3, 8 y 9, por ejemplo. Bueno, 2. Y como vemos nos pone el promedio y se repite el bucle 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y pues bueno, vemos que el algoritmo pues funciona a la perfección, por lo cual el diagrama de flujo está bien hecho. Y bueno, para no quedarme corto, básicamente he hecho un programa, digamos le llama serio, con base en este diagrama de flujo, el cual está hecho en JavaScript y que tenemos acá. No voy a explicar el código porque esto ya es más complejo, pero básicamente pues sigue el mismo fundamento que acá, nada más que con algunos cambios, pero digámosle no son cambios mayores. Y bueno, tenemos aquí pues esto. Como vemos, al iniciar el programa, en este caso esta página web, nos pone el mensaje bienvenido a este programa y posteriormente nos muestra este mensaje que dice cuántas calificaciones serán tomadas en cuenta. Aquí podemos escribir, por ejemplo, nuevamente 5, le vamos a aceptar y nos va a pedir que ingresemos un promedio. Nótese que otra vez aparece el un, no el otro.
ponemos 5 por ejemplo, ahora nos vuelve a poner ingresa otro, llenamos todo esto y nos pone al final el promedio es de 5. Como decía, pues es lo mismo que antes, nada más que aquí, digámosle, ya es con un ejemplo aplicado a la programación real y por lo tanto, pues digámosle, es un poquito ya más lo que vendría siendo el programa llevado a la práctica. En este caso, como podemos ver, pues cuando nos pide que ingresemos las calificaciones, aunque aquí puse promedio, por cierto, perdón, pero bueno, cuando nos pide las calificaciones nos lo hace mediante bueno, esta como mensaje, ¿no? De la página. Esto podría cambiarse y podría ser simplemente aquí dentro de la propia página, pero lleva un proceso más complejo, entonces pues decidí hacerlo más simple. Vamos a ingresar números así más, digamos, al azar y vemos que nos saca el promedio pues bastante bien. Y bueno, eso ha sido todo. He explicado bueno, de tres formas este diagrama de flujo, tanto en forma de diagrama como en forma de pseudocódigo, como en forma de código real. Y pues bueno, espero guste este video, espero haberlo explicado bien. Y bueno, muchas gracias.